Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que una vez más estamos congregados para escuchar la palabra del Señor, para escuchar lo que Dios tiene que hablar a nuestras vidas. Qué bueno que hayamos dispuesto nuestro corazón en esta tarde para, pues esperando que el Señor en su misericordia hable a nuestras vidas una palabra fresca, una palabra de aliento, de consuelo, de exhortación, conforme a nuestro corazón, conforme a nuestra necesidad. Esperamos que Dios hable a nuestras vidas esta tarde. Así que vamos a disponer nuestros corazones, vamos a disponer nuestras vidas, nuestra alma, nuestro entendimiento, todo nuestro ser, para recibir la palabra que Dios ha preparado para nosotros en esta tarde. Voy a invitarles, mis hermanos, para que abramos nuestras Biblias en el Salmo número 40 y vamos a darle lectura a este salmo, un salmo precioso, un salmo que nos habla de esperanza, un salmo que nos habla de ese Dios maravilloso que usted y yo hemos conocido, en el cual creemos, al cual servimos y del cual somos. Aleluya. Dice el Salmo 40 de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡Ea, ea! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aleluya. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Qué precioso es, hermanos, el poder esperar pacientemente en Dios. Sabemos que en ocasiones esto es difícil, es complicado, cuando no entendemos, cuando no sabemos el camino, cuando no conocemos el plan que Dios tiene. A veces es difícil someterse al plan. De repente, como que no entendemos por dónde vamos o por qué vamos por donde vamos. A veces sucede que la humanidad de la cual estamos rodeados nos falla, salta sobre nosotros nuestra propia humanidad y la duda llega a nuestros corazones, pero dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová. Y qué bueno es, hermanos, que pacientemente usted y yo podamos y sepamos esperar en Dios. Amén. Él tiene la respuesta para nuestra necesidad, para nuestra situación cualquiera que sea. Y vamos a glorificar el nombre de Dios, vamos a glorificar su misericordia, su poder y su gracia, porque Él es fiel, porque Él es bueno y porque para siempre es la misericordia del Altísimo sobre nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Vamos a estar también pausando un poco el video para YouTube. Ya sabemos que pues necesitamos tener cuidado con eso de los reclamos de derechos de autor.
pero vamos a glorificar el nombre del Señor, amén. Que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús aquí estamos. Venimos delante de tu presencia, Dios, reconociendo que solo tú eres Dios, que solo tú eres nuestro Señor, que de ti somos, que de ti dependemos. Señor, en el nombre de Jesús hemos venido a este lugar a glorificar tu nombre, a exaltarte, a rendir delante de ti nuestros corazones. Y humildemente te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, y hable a nuestro corazón, y traiga paz, y traiga, Señor, sanidad, y traiga, Señor, una palabra de aliento, y traiga también, Señor, una palabra de acuerdo a nuestro corazón, Señor. Si es de regaño, Señor, así sea, pero que sea, Padre, tu reprensión sobre nosotros. Que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, tocando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, de tal manera, Señor, que cuando podamos, o cuando terminemos, Señor, la meditación de tu palabra el día de hoy, podamos estar convencidos de tu amor y de tu poder sobre nuestras vidas, y podamos entender que lo que has hablado, lo has hablado, Señor, para nuestro beneficio, para nuestra edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues pausamos el video para YouTube y damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite alabarle, nos permite glorificarle. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor ha puesto en nuestros corazones el deseo de acercarnos a Él. Dice la palabra del Señor que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y no es que Dios diga, tú sí, tú no, aquel tampoco, aquel está muy feo, ese está más o menos, tampoco entra, pero aquel que está allá en el rincón, a lo mejor ese sí. No, hermanos, Dios llama a todos. Los pocos escogidos es porque son pocos los que escogen aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios respeta nuestra decisión, Dios respeta nuestra elección, y Dios nos permite a todo mundo la misma opción, la misma capacidad de decisión. A veces tomamos decisiones equivocadas, a veces tomamos las decisiones correctas, pero cada uno debe pesar el resultado, las consecuencias de cada decisión que va a tomar. A veces es difícil porque no conocemos el camino, realmente no sabemos lo que viene más adelante, pero es importante que aprendamos a discernir que cada decisión que tomamos va a conllevar una consecuencia. Cada camino que tomamos nos va a llevar a algún destino. Y hoy es necesario, hermanos, que usted y yo, y persona que me estás escuchando, que todavía no eres parte de la congregación del pueblo de Dios, ojo con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no pertenezcas a una iglesia. A lo mejor tú dices, es que yo ya tengo una iglesia ahí en el corazón de Jesús, o no sé, trono de gracia. No se trata de que pertenezcas a una organización religiosa, se trata de que pertenezcas al pueblo de Dios. Es diferente. Y vamos a entrar al mensaje, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor. Quiero llevarlos en esta mañana. Creo que el Señor ha tratado conmigo esta mañana, como cada domingo, para poderles traer a ustedes y a mi propio corazón una palabra de parte de Dios. Espero que abramos nuestros corazones a la palabra. No traigo un mensaje homiléticamente preparado. El Señor no me lo permitió esta mañana. Así que creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas de una forma más directa, más especial a nuestro corazón. Así que yo lo invito para que abra su corazón a la palabra, hermanos. Vamos a estar meditando en esto y vamos a empezar de una vez porque se nos va el tiempo. Amén. Primero de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Pero vamos a leer desde el 1 para tener el contexto más claro de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar algunos versículos de aquí mismo de Samuel, así que no se me asusten, no lo voy a traer de Apocalipsis a Génesis o de Génesis a Apocalipsis todo el rato, pero sí vamos a ver algunos versículos si el Señor lo permite. Si acaso no terminamos, hermanos, para la 1 de la tarde, yo espero que me tenga paciencia, porque sí quiero ver todo el mensaje de una.
Entonces, vamos a entrar al mensaje. Amén. Dice la palabra, y Samuel habló a todo Israel, porque por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Dice en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo a 4,000 hombres, como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hemos orado, hermanos, y creemos que Dios traerá una palabra fresca a nuestras vidas. Repito, no traigo un mensaje muy homiléticamente preparado. Y esta mañana que estaba meditando en la palabra, preguntándole al Señor qué era lo que el Señor quería que hablara, me encontré con mi Biblia abierta ahí en el libro de Ruth. Y el Señor tocó mi corazón en este libro, hermanos, me hizo sentir amado, me hizo sentir bienvenido en sus brazos. Pero no era lo que Dios quería que predicara hoy, esta mañana, esta tarde. Y continué leyendo y me topé con Samuel. Y esta pregunta que los ancianos hicieron llamó poderosamente mi atención. La pregunta dice en el versículo 3, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y meditando en esta pregunta, me topé con que en nuestros días estamos viviendo una crisis por lo que es el coronavirus famoso, ¿no? Tan famoso es que le comentaba a mi esposa, por ahí hay una persona a la que le han estado haciendo bullying porque en su carro, la placa de su carro, una placa europea, dice CO-VID-19. Y pues tan famoso es el COVID, ¿verdad?, que ya hasta placa tiene en algún carro. Pero la pregunta persistía, ¿por qué nos ha herido Jehová hoy delante de nuestros enemigos, los filisteos? Fíjese que los ancianos no le atribuyeron su derrota al pueblo filisteo. Los ancianos no le atribuyeron su derrota a la mala preparación del ejército o a la preparación superior del ejército contrario. Ellos le atribuyeron su derrota a Dios mismo. Dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y esta es una pregunta, hermanos, que quizá muchos estaremos o estarán haciéndose en esta tarde. ¿Por qué Dios ha permitido esta plaga, esta pandemia, esta crisis humanitaria? ¿Por qué Dios está golpeando tan duramente a los países? Porque esto no es nada más de los chinos. No sé si le puedo quitar el agua ahí a la cosa esa porque me está dando mucho frío. Gracias. Quizá ahorita, hermanos, si nosotros nos pusiéramos a meditar, a pensar y a buscar culpables, que somos tan amantes de hacer eso, quizá nosotros pudiéramos decir, es que los chinos, ¿cómo se les ocurre comerse a los dinosaurios o murciélagos o lo que hacen comido? ¿Cómo se les ocurre ir a los ricos a viajar y a traerse el virus, y los pobres que no salimos, que estamos encerrados en el trabajo, nos contaminamos por culpa de los ricos que salen y viajan y se divierten? Y pudiéramos encontrar, hermanos, infinidad de culpables. Muchos culpables podemos encontrar. Pero aquí de lo que se trata, hermanos, no es de buscar un culpable a lo que estamos viendo, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que se trata, hermanos, de que usted y yo podamos el día de hoy verdaderamente alzar nuestros ojos al cielo y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Y muchos
quizá en nuestros días ya están haciéndose esa pregunta. ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? ¿Por qué Dios está obrando de esta manera? ¿Por qué Dios no hace algo, no manda un rayo, no manda, no sé, la iluminación a los científicos que han estado trabajando por ya meses en la elaboración de una vacuna o de una cura para este virus? Hermanos, este virus llegó para quedarse. Y eso es algo que tenemos que entender. La cosa aquí, hermanos amados, es que ustedes y yo necesitamos ver qué es lo que Dios está tratando de mostrarnos a la iglesia, a su pueblo, al ser humano en general. Repito, esta situación no es solamente de los chinos, ya esto es algo mundial, es algo que está abrazando a todo el globo terráqueo y es algo que ha sido tan notorio, tan importante, tan tangible, que no podemos más que preguntarle a Dios qué es lo que tú nos quieres enseñar, qué es lo que tú nos quieres mostrar a través de esto. Fíjese que muchas veces vemos cosas en la Biblia y nosotros, mirando al pasado, decimos, es que Dios quería enseñar esto, es que Dios les quiso enseñar esto otro, es que Dios quería obrar de esta manera para que el pueblo supiera esto. Ahora que nosotros miramos hacia atrás, y llegará el momento, hermanos, en el que nuestros nietos, si Dios nos los concede, en el que los nietos de nuestros nietos o los tataranietos de nuestros nietos dirán, Dios les quiso enseñar esto. Pero, ¿y si nosotros lo aprendiéramos hoy? ¿Y si nosotros pusiéramos atención a lo que Dios nos quiere enseñar? Si no tuviéramos que esperar a que los tataranietos de los tataranietos de los tataranietos de nuestros tataranietos sepan lo que Dios nos quiso enseñar hoy, sino que usted y yo hoy le dijéramos por qué nos ha herido hoy Jehová delante de nuestros enemigos, por qué Dios hoy ha permitido la pandemia, por qué Dios hoy ha permitido el coronavirus. Hoy es importante que nosotros lo sepamos. Hoy es importante que nosotros entendamos lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas, lo que Dios está tratando de manifestarnos, lo que Dios está tratando de que nosotros entendamos. Hoy es el día, hoy es importante, hoy nosotros tenemos esta necesidad. Quizá cuando los tataranietos de los tataranietos, bueno, etcétera, 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 cuando ellos entiendan el porqué, a usted y a mí ya no nos va a servir. Usted y yo ya no vamos a estar aquí. Bueno, a menos de que sea usted Matusalén, ¿verdad? Quizá le toque. Pero aquí la cosa, amados hermanos, es que usted y yo hoy necesitamos entender por qué. Saber los porqués. Es interesante, hermanos, que cuando uno está niño, chiquito, de repente, a mí me pasó, creo que con Judith. Ella cada rato me decía, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Porque hay una necesidad de conocimiento en el ser humano. Esto es natural en el ser humano. El ser humano busca información, quiere saber, quiere entender. El problema a veces, hermanos amados, es que tenemos la información frente a nosotros y no la podemos ver. Y quizá hoy Dios esté tomando este tiempo para enseñarnos algunas cositas que con su gracia, con su misericordia y por su amor, el día de hoy usted podemos entender y podemos ver. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de esta pandemia? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de este conflicto que estamos viendo? Lo primero que yo creo, y repito, lo primero que yo creo, y quiero verlo aquí, porque si lo que yo creo es lo que yo creo, pero no está aquí, entonces lo que yo creo es una basura y no sirve para nada. ¿Estamos entendiendo esto? Esto es bien importante, hermanos. Lo que yo creo no tiene valor si no está respaldado por esta palabra. Lo que usted crea no tiene valor alguno si usted no está basado en esta bendita palabra de Dios. Y lo que yo creo que Dios nos quiere mostrar, en primer lugar, lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 2 y capítulo 4, capítulo 2, versículo 17 de 1 de Samuel. 2:17. Dice la palabra del Señor: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Aquí estamos hablando de los hijos de Elí, ¿sí?
Los hijos de Elí, dice el versículo 12, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Sin embargo, eran sacerdotes. No eran el sumo sacerdote, eran sacerdotes. El sumo sacerdote se llamaba Elí, ¿sí? Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de los hijos de Elí. ¿Por qué era tan grande su pecado? Dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Está hablando de los jóvenes, pero está hablando de los hombres. Son situaciones o son personas, son sujetos diferentes en la misma oración. Quiero hacer entender esto. En el versículo 24, ahí mismo dice la palabra del Señor: no, hijos míos, Elí les está hablando a sus hijos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. La primera razón por la que Dios está permitiendo y ha permitido a lo largo de muchas generaciones situaciones adversas en la humanidad, hermanos, es porque la condición espiritual del pueblo de Dios, ojo con lo que estoy hablando, la condición espiritual del pueblo de Dios no ha sido la óptima delante de él. Y usted me dirá, oiga hermano, pues es que ahí está hablando de sacerdotes. No solamente está hablando de sacerdotes, aunque los voy a hablar un poquito más adelante, vamos a mencionar la obra sacerdotal, pero estamos hablando del pueblo, de los hombres, estamos hablando del pueblo de Jehová, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Hoy necesita santificar su vida delante de Dios. Dios está hablando a la iglesia en esta tarde y le está diciendo: necesitas santidad, necesitas buscarme, necesitas mi gracia, necesitas buscar mi perdón, necesitas arrepentirte de tus pecados, porque hay iglesia que está viviendo su vida a como a la iglesia le conviene, a como la iglesia cree que le conviene, a como la iglesia se siente a gusto, cómoda, tranquila. Hoy, amado hermano, estamos viviendo un tiempo en el que mucha iglesia, no digo que toda, no digo que todo el pueblo, no digo que todo creyente, no, pero hay mucho creyente que está viviendo su vida lo más cómoda que pueda, sin involucrarse en la obra, sin involucrarse en la gracia, sin involucrarse en el trabajo, sin involucrarse en el servicio a Dios. Muchos han dejado de diezmar, muchos han dejado de ofrendar, muchos han dejado de evangelizar, muchos han dejado de orar, muchos han dejado de ayunar, muchos han dejado de buscar la comunión con Dios, o hemos dejado. Y Dios, amado hermano, está hablando al pueblo, Dios está hablando a la iglesia. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de buscarle, es tiempo de doblar la rodilla, es tiempo de clamar delante de Dios. Yo le decía a mi esposa esta mañana, Dios no me permitió elaborar el mensaje. Como que Dios me está diciendo: ¿sabes qué, Martín? Hazte a un lado, yo voy a hablarle a mi pueblo. Yo quiero hablar con mi pueblo cara a cara. Decirles que necesitan buscar mi gloria. Decirles que necesitan buscar mi gracia. Decirles que yo estoy, que yo sigo siendo Dios, que yo sigo siendo su rey, que yo sigo estando delante de ellos, a su lado, atrás de ellos. Siempre Dios ha estado con la iglesia. Pero a veces la iglesia ha dejado a un lado a Dios. A veces la iglesia se ha conformado con rituales, con ritos, con liturgias. Hoy Dios nos está hablando a usted y a mí. Pastor de la iglesia, tú que quizá algún día puedas ver este video a través del YouTube o a través del mismo Facebook, Dios está hablando a nuestras vidas y nos está diciendo que la iglesia necesita santidad, que la iglesia necesita buscar su gracia. Cristo viene pronto. Maranata, dice la palabra del Señor. El Señor viene. El Señor está dispuesto, amado hermano, a que tú y yo vengamos delante de Él y podamos estar en su presencia. El pueblo no estaba al nivel que Dios esperaba o al nivel que Dios demanda de su pueblo. Por eso los filisteos vinieron y los conquistaron. Por eso los filisteos vinieron y los derrotaron. Fíjate qué tremendo está esto. Porque la palabra del Señor dice:
Versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? No dijeron por qué nos han herido los filisteos, no dijeron por qué nos han herido nuestros enemigos, dijeron por qué nos ha herido hoy Jehová. Y fíjate lo que dice la palabra, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos quisieron traer el arca como venir cargando un amuleto. ¿Cuánta gente tiene su Biblia abierta en el Salmo 122 para que los enemigos se vayan, para que los demonios no entren? ¿Y cuándo la leen? Nunca. ¿Cuándo viven en esa palabra? Nunca. Hermanos amados, Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando a nuestros corazones. No endurezcas tu corazón a la palabra. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, tan gran júbilo que la tierra tembló, dice la palabra del Señor. ¿Cuál fue la reacción de los filisteos? ¿Salieron huyendo? ¿Fueron derrotados? No, dice la palabra, versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. No, Dios no había ido al campamento. Se habían llevado el arca, pero Dios no estaba en el campamento. Se habían llevado el arca como un amuleto. Se habían colgado a Cristo en el cuello como una medalla. Pero Dios no estaba en esa medalla. Dios no estaba en ese crucifijo. Dios no estaba en esa señal que ellos llevaban de religiosidad. Dios no estaba con el campamento. Yo no sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Pero Dios no estaba. Dios no estaba, hermanos. Dios no estaba en ese campamento. Qué importante, amados hermanos, es que usted y yo entendamos que Dios no estaba en ese campamento. Gloria al nombre de Jesús. Creo que se me cerró la transmisión aquí. Pero vamos a entender algo, hermanos. Dios quiere estar en el campamento. Dios quiere que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Dios quiere, hermanos amados, que su poder sea manifiesto en nuestras vidas. Dios quiere, amados hermanos, que su poder sea perfeccionado en nuestras vidas. Dios quiere, hermanos amados, que su gloria sea derramada sobre nosotros. Es importante, hermanos amados, que hoy usted y yo entendamos esto. Dios no estaba en el campamento. Dice la palabra, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron, dice la palabra del Señor, cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Dios no estaba en el campamento. Estaba el arca, estaba el culto, estaba la congregación, estaba la tradición, estaba la costumbre, pero Dios no estaba en el campamento. Es importante que entendamos, Dios permitió que el pueblo de Israel fuera vencido porque la condición espiritual del pueblo no era la óptima delante de Dios. ¿Por qué Dios permitió esta pandemia? ¿Por qué Dios permitió este virus? ¿Por qué Dios permitió esta cuarentena? Para tener un momento de encierro entre Él y tú. Para tener un momento en el que tú puedas ponerte a meditar, para que tú puedas ponerte a razonar con Dios, a razonar, no a pelear,
sino a decirle: Señor, aquí estoy. ¿Cómo está mi condición delante de ti? ¿Estoy en una relación contigo óptima o no? Qué importante, hermanos, es que usted y yo podamos entender esto. En segundo lugar, hermanos, porque quiero verlo todo el mensaje. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículos 12 al 17. La segunda cosa que yo encuentro, hermanos, ¿por qué Dios permite todo este tipo de situaciones? ¿Por qué Dios permitió que Israel fuera vencido? ¿Por qué Dios está permitiendo este tiempo de crisis? ¿Sabe por qué? Capítulo 2, versículos 12 al 17. Y no me cierro su Biblia porque vamos a ver más. 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Estos hombres eran perversos, eran impíos. Capítulo 2, versículos 22 al 24. Esta es la reacción de Elí, el padre de esos sacerdotes, el sumo sacerdote que tenía autoridad sobre ellos. Dice la palabra: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Israel. Es mala fama. No, hijitos. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Dios está hablando una palabra de juicio contra Elí. Dios no está felicitando a Elí. Dice la palabra, versículo 13, capítulo 3. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. En segundo lugar, Dios permitió que el pueblo de Israel fuera vencido porque no había quien reprendiera al pueblo por su pecado. No había quien instruyera al pueblo. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Aquí quiero dirigirme directamente y específicamente al sacerdocio. Específicamente a ti, que has entendido que Dios te ha llamado no solamente como oveja de su prado, sino como siervo de Dios. A ti que has entendido que Dios te ha llamado a un ministerio. Y a ti que has entendido que sin tener un ministerio específico, Dios te ha llamado a servirle. Tú y yo tenemos una obligación delante de Dios, y dice la palabra que debemos de ser luz, porque no se enciende una luz para ponerla debajo de un almud, sino sobre una mesa en un candelero. Tú y yo hemos sido llamados, amada iglesia, no solamente tú como pastor, no solamente tú como músico, no solamente tú como maestro, no solamente tú como mujer, no solamente tú como alguien que desempeña un trabajo en la iglesia, en el templo, en la congregación, sino como hijo de Dios. Hemos sido llamados a predicarle la palabra a todo aquel que tengamos enfrente. Hemos sido llamados, amados hermanos, a hacer luz, a brillar con la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Hemos sido llamados, amados hermanos, a presentar a Dios delante de los hombres, a presentar a Dios delante de todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Todos y cada uno. Aquí no hay alguien, amado hermano, que diga: no, pues ahí el pastor ahí se le echa. No, hermanos amados, Pedro dijo: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, cada uno de nosotros. Pero sí quiero hacer hincapié en aquellos que hemos recibido el llamado a predicar la palabra como pastores, como maestros. El pueblo de Israel no tenía quien
le marcara el camino. Y qué triste es, hermanos, que Dios había establecido un sacerdocio santo. Dios había establecido un sacerdocio para que guiara al pueblo, para que instruyera al pueblo. Dice el profeta Daniel: los entendidos resplandecerán como el sol, y el que enseña a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero estos hombres menospreciaron la mesa de Jehová. Estos hombres menospreciaron la palabra de Jehová, como muchos menosprecian la palabra que hoy se está predicando. Y no me refiero solamente a Luis Martín Santana, me refiero a muchos pastores, a mucha gente que anda en los camiones, que anda en las esquinas, que va por los parques, que va por las calles llevando una palabra de vida eterna, y la gente los menosprecia. Este hombre, Elí, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el capítulo 2, en el versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí. Fíjate cómo dice: vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová. ¿Así ha dicho quién? Así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado, pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, yo Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué hizo Elí con esa palabra? ¿Qué hizo Elí con esa palabra? Menospreció la palabra. Ay, yo soy el sumo sacerdote, y para que venga este y me diga, para que venga este y me quiera corregir, para que venga este y me quiera enseñar. ¿Sabes de que hay gente que menosprecia a sus pastores? ¿Sabes de que hay gente que menosprecia las congregaciones en las que Dios los ha puesto? ¿Sabes que hay gente que menosprecia la palabra porque no viene de un ingeniero, porque no viene de un licenciado, porque no viene de un doctor? Cuando yo tenía 26 años, el Señor nos permitió a mi esposa, a mi hija y a mí ir a la sierra a tomar el pastorado de una iglesia. Y estando allá a mis 26 años, uno de los hermanos de la congregación se acercó conmigo y me dijo: mijito, yo tengo 30 años en el evangelio. En el evangelio, o sea, no de edad, en el evangelio. Y él me dijo: ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Y no quiero levantarme el cuello, hermanos, para nada. Pero esa es la actitud que mucha gente tiene hacia sus pastores. Esa es la actitud que mucha gente tiene hacia quienes les predican la palabra. Porque a veces la palabra raspa, ¿no es cierto? A veces la palabra, hermanos, es como si usted se estuviera comiendo un pescado lleno de espinas y se le olvidó que tenía espinas el pescado. Y raspa, y se atora, y se batalla. ¿A cuántos les gustó alguna vez tomar la emulsión de Scott, por ejemplo? ¿No es cierto que, guácala, qué rico decíamos? Qué importante, amados hermanos, es que usted y yo entendamos que necesitamos recibir la corrección, que necesitamos recibir la reprensión. Así se hace el pastor de la iglesia. Si Dios te está llamando en esta tarde la atención, es necesario que le digas: Señor, tienes toda la razón, perdóname. Perdóname. Miren, hermanos, Elí tuvo mucho tiempo para corregirse. Y Dios nos está dando hoy la oportunidad de corregir nuestros caminos. El día de hoy Dios me está hablando y me está diciendo: corrige tu camino. El día de hoy Dios te está hablando y te está diciendo: tú necesitas corregir tu camino.
Mire, hermano amado, Elí, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el capítulo 3. En el versículo 2, capítulo 3, versículo 2, primero de Samuel. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Dice ahí, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. Cuando el arca del pacto fue capturada por los filisteos, cuando murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, dice la palabra que un hombre salió huyendo de la batalla. Y cuando llegó, versículo 13, capítulo 4, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino. Ay Dios, oremos que Dios me dé una cámara, hermanos, porque esto de estar con el celular es un rollo. Pero dice la palabra, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años. Y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Cuando Dios habla a Samuel, usted conoce la historia, y si no la conoce lo invito a que lea el primer libro de Samuel. Cuando Dios le habla, los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse. Comenzaban. Cuando Dios captura el arca, los ojos de Elí se habían oscurecido, de modo que no podía ver. ¿Cuánto tiempo tardan los ojos en oscurecerse, de modo que no se pueda ver? Hay personas que tienen 50 años, 60 años y empiezan a usar lentes, porque empiezan a batallar con sus ojos. Pero ven. Hay personas que más jóvenes empiezan a oscurecérseles sus ojos, pero no se les oscurecen inmediatamente, a menos de que les caiga ácido o que les caiga algún contaminante que de plano no sé, una flecha, un balazo, qué sé yo. Pero por cuestiones naturales, como se habla en el caso de Elí, no fue algo inmediato, no fue de la noche a la mañana, fue muy paulatino. Quiere decir que Dios le dio tiempo. Y usted me dirá, no hermano, está usted mal, pues si el juicio ya estaba decretado. Si desde el capítulo 2 la Biblia dice que vino el varón de Dios a Elí y le dijo que le iba a enjuiciar su casa. Sí, es cierto. Pero ¿se acuerda de Jonás? Jonás, dice la palabra del Señor, que fue y predicó a Nínive un mensaje que no destilaba amor precisamente. En ese mensaje Dios le decía a Nínive, Nínive será destruida de aquí a 3 días, tienen 3 días de vida y punto. Pregunto, ¿hay algún dejo de misericordia ahí? ¿Hay alguna, en ese mensaje que Dios le da a Jonás, hay ahí algo? Sí, de aquí a 40 días de aquí a 40 días Nínive será destruida, es cierto. Acá me están corrigiendo, ya ven qué bueno que tengan su Biblia abierta, porque de repente al pastor se le van las cabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué pasó? Escucha el rey de Nínive, inmediatamente dice, todo mundo en ayuno, pongan a las bestias en ayuno, que los bueyes no coman, que las vacas no coman, que las borregas no coman, que los hombres no coman, que los niños no coman. Todo mundo en ayuno. El juicio estaba decretado, hermanos. No había esperanza alguna. Pero si usted va al libro de Jonás, déjeme ver si lo encuentro rápidamente.
que Jonás es de los que se me esconden a cada rato. Déjenme ver si rápidamente lo encontramos. Jonás, ¿ya lo tienes ahí? Dice la palabra del Señor en el capítulo 3. Dice la palabra, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Por eso decía yo que eran 3 días, ¿ven? Pero no son 3, dice. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la palabra de Jehová que ya había decretado, que ya había establecido. 40 días y se acabó Nínive. Pero dice la palabra del Señor, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Fíjense, hasta los animales les mandó poner cilicio. El cilicio es una tela rasposa. El cilicio es una tela con la que hacen los costales donde ponen el maíz o el frijol. Una tela de hilo natural, de hilo como de zacate, pero no es precisamente zacate, es una fibra natural. De ahí ese es el cilicio. Y dice la palabra, cúbranse de cilicio y clamen a Dios fuertemente. Fíjate que no está diciendo clamen a los dioses. No está diciendo clamen a Dagón o clamen a Astarte o clamen a la Virgen de Guadalupe. Está diciendo clamen a Dios. Clamen a Dios. Dios dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama a mí, tú clama a mí. Clama tú a mí y yo te voy a responder a ti. Y el pueblo, dice la palabra, que el rey les dijo, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, que de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y dice la palabra que como Dios ya había decretado la destrucción de Nínive, la destruyó de la noche a la mañana. No. Dice la palabra, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué hubiera pasado con Elí si Elí se arrepiente? ¿Qué hubiera pasado con los hijos de Elí si se arrepienten, si se convierten de su mal camino? ¿Qué hubiera pasado? Nunca lo vamos a saber. Yo no me puedo atrever a mover la palabra de Dios a mi antojo. Pero yo creo que si ellos se hubieran arrepentido, si ellos hubieran cambiado su proceder, si ellos hubieran clamado a Jehová con un sincero arrepentimiento en sus corazones, muy probablemente ellos hubieran seguido en el sacerdocio y Dios no habría actuado como actuó contra ellos. Pero el pueblo pereció, el pueblo fue vencido, el pueblo fue derrotado, porque no hubo quien encendiera la luz de Jehová sobre el pueblo. Aquellos que Dios había puesto como sacerdotes se habían corrompido. Y aquel que trajo la palabra de verdad, aquel que trajo una palabra de advertencia, de amonestación, fue menospreciado. Y fue tan grande la dureza de Elí, hermanos, que todavía Dios después le manda palabra con Samuel. Cuando Dios llama a Samuel, ¿recuerda usted esa porción de la palabra? Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta porque estaba dormido y llega donde está Elí, se despierta Elí y le dice, yo no te he llamado, ve y acuéstate otra vez.
Vuelve a pasar otra vez lo mismo. Viene Samuel otra vez con Elí y le dice, yo no te llamé, ve y acuéstate. Pero la tercera vez que Dios llama a Samuel, había sido ya instruido por Elí. Y Elí le dice, yo no te llamé, pero si vuelves a escuchar la voz, dile, habla, Señor, que tu siervo oye. Y Dios le da un mensaje a Samuel tan terrible que dice la palabra que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y viene y le da la palabra a Elí, diciéndole que Dios va a llevar a cabo su juicio contra él. Y Elí dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Tremendo, ¿no? Jehová es, haga lo que le parezca. Yo no sé cuántos de ustedes están escuchando las predicaciones que les recomendé a través de Facebook, de estos hermanos que están dando estudios escatológicos a través de Facebook también. Los programas se llaman A la Final Trompeta. Yo no sé cuántos los estarán escuchando, pero hay muchos, y con esto quiero hacer un llamado de atención a aquellos que pudieran estarlos viendo y no están poniendo atención en lo que están viendo, por estar con el chat, porque están los hermanos compartiendo el mensaje y está un montón de gente hable y hable y hable y hable que ni ponen atención ni dejan poner atención. Estaba pasando más o menos lo mismo con Elí. Elí escuchó la palabra, Elí oyó el mensaje, pero no le prestó atención. Y cuando vio, hermanos amados, o cuando llega el mensaje a través de Samuel, su corazón estaba tan endurecido contra la palabra que no hubo la menor seña de arrepentimiento en él. Jehová es, haga lo que bien le parezca. ¿Sabes de que estamos viendo cómo las señales, iba a decir preapocalípticas, pero no, todo esto es apocalíptico, hermanos? Estamos viendo las señales y muchos les están pasando de noche porque no ha habido quien les haga entender que verdaderamente el tiempo se ha cumplido y que Cristo viene pronto. Y aquellos que, bueno, no quiero hablar mal de otras personas, pero vamos a dejarlo en el ministerio. ¿Qué le parece? Hay ministros que se han desviado de la palabra y se les ha hablado, se les ha llamado la atención, pero han menospreciado la llamada de atención. Y a lo mejor usted dirá, que vas a ver tiene 11 seguidores en su canal. Pero no es por lo que yo sé. No está en mi entendimiento, no está en mi corazón. Viene del corazón de Dios para tu vida. Porque Dios quiere que tú, que sí tienes miles de seguidores, les hables la verdad. Porque Dios quiere que tú, que sí tienes millones de gente que te sigue y que te venera y que te adora, les hables la verdad y les digas que hay un Dios de justicia, que probablemente no les restituya lo que han perdido por esta pandemia en esta tierra, pero que quiere darles vida eterna en los cielos. No está en mi corazón, no está en mi mente. Es algo que viene de parte de Dios para ti, que estás predicando una doctrina equivocada. Los hijos de Elí murieron. ¿A dónde fueron cuando murieron? Me dirás, pues a la guerra. No, no fueron a la guerra. Yo me refiero después de la guerra. ¿A dónde fueron sus almas? ¿A dónde fue el alma de Elí cuando falleció? ¿A dónde van a ir tus hijos? ¿A dónde vas a ir tú? El pueblo fue vencido porque no hubo quien. Pero en nuestros días, habemos muchos que estamos predicando la palabra que Dios nos está dando, para que tú y yo podamos presentarnos delante de Él en aquel día. En tercer lugar, Dios permitió que el pueblo de Israel fuera vencido, porque es necesario que tú y yo entendamos que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, están bajo su poder y dominio absoluto. Primero de Samuel, capítulo 4. Versículos 3 al 11. Ya vimos que mandaron traer el arca. ¿Sí? Aquí lo dice. Y lo dice
Ah, versículos 3 al 11. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros el arca de Silo, el arca del pacto de Jehová. ¿Sí? Esto ya lo leímos hace un momento. Pero los versículos 5, del 1 al 4, dice la palabra: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. La casa de Dagón era un templo. Dagón era un dios, ¿sí? Un dios que tenía la forma de un pescado. Ese era Dagón. Obviamente no era el pescado como tal, ¿verdad? No era el Ixis que algunos traen en los carros, que no dice Ixoye, dice Ixis. Pero bueno, eso es harina de otro sermón. Dice la palabra: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Curioso, ¿no? Ponen el arca de Jehová a un lado de Dagón, el dios de ellos. Y Dios les muestra que no hay Dios que no se postre delante del Dios verdadero. Que no hay Dios que no se postre, que no se rinda delante de Dios. Y no quiere decir que haya otros dioses más que los que el ser humano se inventa. Dice la palabra del Señor. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Tremendo, ¿no? Esos dioses que a veces nos inventamos, esos monos que a veces colgamos en todas partes, no tienen poder alguno en la presencia de Dios. No significan nada delante de Dios. La cabeza de Dagón había sido cortada, sus manos habían sido cortadas. ¿Qué quiere decir? Ese mono no ve, no oye, no habla, no respira. Ese mono no tiene poder en sus manos para hacer la obra que a lo mejor tú estás esperando en tu vida. Vamos a otro texto bíblico. Ahí mismo en 1 Samuel capítulo 7, versículos 10 al 14. Vamos a leer del 6 al 7 primero. Dice la palabra: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel. Por eso le digo, si usted puede leer 1 Samuel, léalo en su casa para que entienda todo el contexto de lo que estamos hablando. Dice la palabra: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: aquí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Fíjese qué declaración hace el pueblo: contra Jehová hemos pecado. Aquí hay una declaración de arrepentimiento genuino en el corazón del pueblo. Aquí ya había un hombre llamado Samuel que estaba marcándoles el rumbo. Ya había aquí un hombre llamado Samuel que les estaba diciendo lo que Dios quería que hicieran, lo que estaba mostrando, o el hombre que estaba mostrando lo que Dios quería mostrarle al pueblo. Y el pueblo entiende que ha pecado contra Dios y viene y hace una confesión delante de Dios: hemos pecado contra Jehová. Qué precioso es esto. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Por qué tuvieron temor? Pues no, porque les habían matado más de 30,000 personas antes. Nada más. Se habían llevado el arca, la habían capturado. Ya la habían regresado, por cierto, aquí ya la habían regresado, porque Dios le dio una terrible lección a los filisteos. Les envió ratones y les envió tumores en el cuerpo. Ellos tuvieron que regresar el arca en un carro y a un lado le pusieron una ofrenda a Jehová. Hicieron una especie de
pues no sé cómo eran, pero hicieron unas bolas, ¿verdad?, de tumores de oro y unos ratones de oro. Un tumor por cada príncipe y un ratón por cada ciudad. Porque Dios les dio con todo, ¿verdad?, con ratones y con tumores a los príncipes y al pueblo de los filisteos. Total, regresan el arca. Y cuando regresan el arca es cuando sucede esto, que se reúne el pueblo, que piden perdón, ¿sí?, reconocen sus culpas delante de Dios. Y cuando oyen los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, se reúne para pelear contra ellos, porque pensaron, estos se nos van a rebelar, los tenían conquistados, ¿sí? Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Quién tiene el control? Dios. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Israel fuera derrotado? ¿Por qué Dios permitió que el arca fuera capturada? Para hacerle entender al pueblo que el que tiene las cosas bajo su control es Dios. Este virus que anda rondando, amados hermanos, no es para que temas. Bueno, a lo mejor es para que tengas tus precauciones, pero no es para que te escondas. Es para que clames y busques la presencia de Dios para tu vida. Es para que busques que Dios sea contigo. Es para que busques que Dios esté en tu camino, para que tú estés en el camino de Dios. Qué interesante es esto, amados hermanos. En cierta ocasión estábamos en oración, mi esposa estaba en oración y le decía al Señor, Señor, te hemos pedido que tú estés en nuestro camino, pero mejor ayúdanos a estar nosotros en el tuyo. Algo así fue la oración de mi esposa. Y qué interesante es esto, hermanos. Qué importante es esto. Que dejemos que Dios nos mete en su camino. Que dejemos que Dios nos lleve por el camino que Él nos quiera llevar. Que dejemos que Dios nos enseñe lo que Él nos quiere enseñar. Dios permitió que el pueblo de Israel fuera vencido, hermanos, porque es necesario que entendamos que todas las cosas están bajo su poder y su dominio absoluto. Tú puedes tener una necesidad, tú puedes quizá no ver la luz detrás del túnel, a lo mejor alguien le apagó el foco, pero debemos entender que Dios tiene todas las cosas bajo su control, bajo su dominio, bajo su poder. Él no nos va a dejar, hermanos. Él no nos va a dejar. Él lo que quiere es que nosotros no lo dejemos a Él. Él lo que quiere es que tú y yo estemos en su presencia, que caminemos en su presencia, que caminemos en su gracia, que caminemos en su misericordia, que no nos apartemos de Él. Van a venir muchas cosas que van a tratar de apartarte de Él. Quizá el novio, quizá la novia, quizá el suegro, quizá la suegra, quizá el trabajo, quizá el deporte, quizá hay muchas cosas. Habrá muchas voces que te llamen, habrá muchas voces que te hablen, pero la palabra del Señor dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, oyen mi voz y me siguen. Dios quiere que nosotros le sigamos. Dios no es un arriero, hermanos. Y a veces nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a los arrieros más que a los pastores. El arriero va detrás de las vacas arreándolas, por eso se llama arriero, ¿eh? Porque le va diciéndoles arre, arre. El pastor va adelante de las ovejas y las ovejas lo siguen. Así que, hermanos amados, es tiempo de que miremos al pastor de los pastores. Es tiempo de que busquemos al príncipe de los pastores y le sigamos. Oigamos su voz y le sigamos. Dios ha permitido, hermanos, esta crisis con el propósito de que la iglesia reaccione. Nos está dando tiempo, hermanos, para que usted y yo le busquemos, le honremos, le sigamos. Dios quiera, hermanos, que este tiempo que Dios nos está dando, podamos aprovecharlo y podamos aprovechar la oportunidad que Dios nos da para poder estar a cuentas con Él. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, la sabiduría, para que podamos aprovechar este tiempo que Dios nos da en su presencia. Que Dios nos dé, hermanos, la sabiduría y la fuerza espiritual para aferrarnos a Él. Para que lo que Él está obrando en este tiempo sea de provecho para nuestras vidas. Dios permitió que el pueblo de Israel fuera vencido, porque la condición espiritual de su pueblo no era la óptima.
porque no había quien le hablara al pueblo la verdad. Porque el pueblo, o porque los que debían predicar la verdad, menospreciaron la palabra de verdad. Y Dios lo permitió, hermanos, para que usted y yo entendamos que todo esto está bajo su control. Hoy es el tiempo, hermanos. Hoy es el día. Si hay algo que tengamos que confesar delante de Dios, hagámoslo delante de Él. Si hay algo, hermanos, que tengamos que cambiar en nuestro corazón y no podemos o no sabemos cómo, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos auxilie, que nos diga, que nos lleve de la mano. Porque finalmente, hermanos, tarde que temprano, Él nos mostrará su dominio, nos mostrará su control, nos mostrará lo que Él está haciendo. Pero que no sea, hermanos, demasiado tarde. Quisiéramos hacer una oración en esta tarde. Primeramente por la iglesia. Y después por todos aquellos que en este momento están entendiendo que necesitan estar a cuentas con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor. Tú sabes, Dios, que intenté esta mañana elaborar un mensaje homiléticamente bien preparado, bien estructurado. No me fue posible, Señor, y solamente tú conoces las causas. Creo que tú querías hablar directamente a tu pueblo. He dispuesto mi corazón y mis labios, mi mente, para que tú los tomaras, Señor, y tú hablaras. Y creo que lo has hecho. Maravillosamente lo has hecho. Y creo que el propósito principal, Señor, ha sido despertarnos, quizás sacudirnos en nuestros corazones para que entendamos que el tiempo está cerca, que estamos por irnos y que será de aquellos que se queden, Señor. Estás hablando para preparar a tu pueblo y te doy gracias por ello. Pero yo quiero rogarte en este tiempo que nos das que haya más personas que todavía no te han conocido, Señor, te conozcan. Que esas personas que todavía, Señor, a pesar de que han escuchado tu palabra tantas veces, han menospreciado tu palabra. Y quizá aquellos que hemos predicado tu palabra, Señor, quizá nosotros mismos hemos caído en ese descuido, en ese pecado de menospreciar la palabra que incluso nosotros mismos hemos predicado. Señor, perdónanos. Perdona a tu pueblo. Derrama, Señor, aún más misericordia, aún más gracia. Y ayúdanos a entender, Señor, que todas las cosas están bajo tu poder y dominio. Que no somos nosotros, Señor, superiores a ti. Que no somos nosotros quienes te hemos de mangonear, Señor. No estás para hacer nuestra voluntad. Estamos para hacer la tuya. Y como siervos, como predicadores, como iglesia, quizá hemos malinterpretado muchos textos de tu palabra y hemos llegado a un entendimiento torcido, pensando que te podemos ordenar, que podemos enseñorearnos de ti. Perdónanos. Perdona nuestra negligencia, nuestra ignorancia. Y ayúdanos a someternos a tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor. Limpia nuestras vidas y permite que podamos ir en busca de la santidad. Señor, yo te ruego por trono de gracia, esa congregación hermosa que tú me has permitido pastorear, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, por cada familia, por cada uno de ellos, suplicándote que tú traigas esa revelación,
esa iluminación a sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Te pido por aquellos que todavía no te conocen, Señor. Revélate a sus vidas. Aquellos que quizá oirán esta palabra a través de YouTube, a través de Facebook, y que no te han conocido, revélate a sus vidas. Usa esta palabra, Señor, para tratar con sus corazones, para tratar con sus vidas. Y permite que ellos puedan rendirse delante de ti, conocer tu amor, conocer tu gracia, conocer tu misericordia, conocer el favor que tú tienes para con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Hermanos amados, el Señor los bendiga. Queremos hacerles esta invitación una vez más. Si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, lo invitamos, hermanos. Templo Cristiano Trono de Gracia. Templo Cristiano Trono de Gracia. Hay por ahí otro canal que se llama Iglesia Cristiana Trono de Gracia. No es ese el canal. El canal es Templo Cristiano Trono de Gracia. Lo invitamos para que se suscriba al canal. No estamos haciendo esto con el fin de monetizar el canal, por supuesto que no se trata de eso, se trata de compartir la palabra de Dios. Y lo invitamos para que si usted conoce a alguien que necesite oír palabra de Dios, pues invítelo a entrar al canal, invítelo a entrar al canal a la final trompeta, invítelo a que se nutra de la palabra, hermanos. No se trata, hermanos, de que el pastor quiere toda la atención. No, hermanos, hay grandes predicadores en internet, pero también hay mucha predicación basura. Así que antes de cerrar la iglesia por la pandemia me preguntaban, ¿qué pastores nos recomienda que estemos escuchando en internet? Bueno, yo los invito, hermanos, para que presten atención a la final trompeta. Son 4 hermanos los que están ministrando. Obviamente hay ciertas cositas que hay que si usted tiene duda, pues pregúnteme y con todo gusto le aclaramos la duda, porque sí, le digo, a todo el mundo se nos van las cabras, ¿verdad? Ahorita yo decía que eran 3 días para Nínive y resulta que eran 40, así que es bueno reconocer el error también. Y si usted tiene alguna duda respecto a estas predicaciones que son básicamente, están hablando sobre los acontecimientos finales, pues yo lo invito, hermano, para que los vea, y si tiene alguna duda, estamos aquí para apoyarle. Pero sí lo invito, hermano, para que se suscriba al canal de Templo Cristiano Trono de Gracia. Lo invitamos para que comparta las predicaciones, ya sea a través de Facebook, a través de YouTube. Compártalas, hermano, compártalas. Usted ha sido puesto por Dios para hacer luz. Usted ha sido puesto para reprender y corregir. Usted ha sido puesto por Dios para obrar o para hacer la obra de Dios. Amén. Como iglesia tenemos esa responsabilidad delante de Dios. A lo mejor usted no sabe predicar y dirá, es que a mí me da vergüenza ir con el vecino. Compártale las predicaciones de Facebook, compártale las predicaciones de YouTube. Hágale saber que hay un Dios que vive, que reina, que gobierna y que está por venir. Que Dios les bendiga. Los esperamos el martes, hermanos, a las 8 de la noche para nuestro estudio bíblico. El jueves a las 8 de la noche para la oración. Y amados hermanos, les extrañamos, como ustedes no tienen idea. Les extrañamos mucho, hermanos, de verdad. Quizá no podemos hablarles por teléfono a todos, quizá no podemos visitarles a todos, pero si hay alguna necesidad, hermanos, de que estemos ahí estaremos. Háganoslo saber, hermanos, y ahí estaremos con el favor de Dios. Amén. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos con el favor de Dios el próximo martes, para la gloria del nombre del Señor. Dios los bendiga.